Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bueno, mis amados, muy buenos días para todos ustedes, los que se encuentran en los medios de comunicación, los que están aquí en el local de la Iglesia de Cristo Cuba, ¿sí? Van a escuchar su palabra en esta mañana. Estamos felices para escuchar el consejo de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 8. El mensaje de esta mañana le hemos titulado El poder en la maldad. Sí. Y hago una pregunta de entrada: ¿será que el Señor le puede entregar poder, autoridad a la maldad? Interesante, ¿cierto? Muy interesante, porque en la Biblia se han mostrado varios reyes que el Señor utilizó para hacerle favor, tanto favor a su pueblo como castigo, ¿sí? Ambas cosas. Si el pueblo de Dios no obedecía, le mandaba pueblos que estaban alrededor de Israel para que fueran presos, para que fueran castigados, para que fueran llevados a cautiverio. Uno de esos fue Asiria. Se llevó las 10 tribus de Israel con capital en Samaria en el 722 a.C. Se los llevó presos. Y luego quedó Judá con Benjamín, ¿cierto?, en el norte, pero tampoco obedecieron. Entonces, ¿quiénes llegaron después? Llegó el imperio, el reino de Babilonia, ¿sí? Y fue llevado en el 586 preso a Babilonia, ¿sí? Y después de esto utilizó otro rey Dios. ¿Cómo era que llamaba? ¿Sí? De Persia, Media Persia. No, él es de Babilonia. A Ciro el Grande, lo utilizó para que fuera liberado de Babilonia el pueblo de Dios. O sea, es que Dios utiliza tanto pueblos como para el castigo, como para ¿qué? Para la liberación. Eso es increíble, Dios cómo maneja todo. Maneja tanto el lado ¿qué? Positivo como el lado negativo, y a veces nosotros no podemos comprender eso. Lo único que nosotros sabemos como seres humanos es que Dios tiene todo bajo ¿qué? Tiene todo bajo control. Y si no fuera así, este planeta hace rato se hubiera acabado. Porque el diablo solamente quiere hacer una cosa: mentir y destruir a todo lo que Dios ha hecho y ha construido. Es la única tarea de Satanás, por medio de sus emisarios, por medio de sus administradores, de sus ángeles, de sus espíritus que están debajo de él, obedeciendo las órdenes. Por eso Dios es eterno, Dios es bueno, Dios es omnipresente, omnisciente. Y si no fuera así, si no tuviese el control bajo toda la tierra, mis amados, no puede ser Dios. Si a Dios se le salió de las manos su creación, entonces no puede ser Dios. ¿Dónde está la autoridad total de Él? Eso es increíble, ¿cierto? Entonces hoy vamos a mirar una historia en el capítulo 6 antes del diluvio universal. Hay un título que dice La maldad de los hombres. Dice la palabra de Dios: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. 3. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había entonces en la tierra en aquellos días
y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio en los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. A pesar de tanta maldad, mis amados, antes del diluvio, mucha maldad, a pesar de eso, había un hombre que sí hallaba gracia delante de los ojos de Dios. Ese hombre era ¿quién? Noé. Y por medio de él se van a salvar otras 7 personas más: su familia, sus hijas y sus ¿qué? ¿Sus qué? Sus yernos. A veces me confunde esta palabra, yernos, ¿sí? Con otra palabra, no lo voy a decir. Entonces, vamos a mirar aquí unos tópicos en esta historia, mis amados. Los hombres buenos, ¿sí? De acá, lo que está diciendo el texto, o los hijos de los dioses, o los hijos de Dios. No me quiero meter en este tema porque no es este tema, pero es un tema, como dice, bien complejo, bien complicado. ¿Serán dioses? ¿Serán semidioses? ¿O serán los hijos de los poderosos, los hijos de los reyes? Esos hombres, hijos de Dios, ¿cierto? Se unieron a las hijas de los hombres, ¿sí? Y nacieron hijos de esta unión ilícita, porque era una unión que el Señor no quería que se diera. Ok. Hoy lo vamos a debatir exegéticamente si eran los hijos de Dios ángeles apareándose con las hijas de los hombres. Hoy no ese es el tema. Si algún día lo quieren, algún día lo vamos a traer. Ok. Sino que vamos es a enfocarnos en lo que no le gustó a Dios. A Dios no le gustó esta unión ilícita entre los hijos de Dios y las hijas de ¿qué? De los hombres. A Dios no le gustó eso. Sí. En otras palabras, a eso se le puede llamar en el Nuevo Testamento yugo ¿qué? Yugo desigual. A Dios no le agrada que su pueblo, que sus hijos, sí, se unan en yugo desigual con hijas del mundo, porque posiblemente hemos visto muchos de estos casos en las iglesias, que hay una hermana que va muy bien en las cosas de Dios, no sé, si aparece por ahí alguien que le llama la atención y nos comenta: bueno, yo me enamoré de fulanito, él es trabajador, él es esto, bueno, su familia no es que sea tan buena. Y a él como que le gusta el trago, como que de vez en cuando se mete sus farras, pero no, yo sé que el Señor lo va a cambiar. Bueno, está bien si tiene la fe, pero en la mayoría de los casos, mis amados, les voy a decir algo. En la mayoría de los casos, ¿qué pasa? Que la cristiana deja de ser cristiana y comienza ¿a qué? A hacer las cosas que está haciendo la otra persona. Son muy poquitos los casos, bueno, uno de esos casos que conozco, ustedes lo conocen acá, bueno, que el hermano no está tan torcido como decimos aquí en Colombia. El caso de nuestros hermanos de Ecuador, ¿sí? La cristiana en ese contexto era Daniela, pero el hermano Renato no conocía mucho de Dios, pero el hermano abrió su corazón, ¿cierto? Y decidió entregarle la vida a Dios, y en ese camino se casaron, ¿cierto? Y en ese camino nació el que está viendo por ahí como Ullita, ¿cómo llaman? Lian. Y por la misericordia de Dios se fueron a estudiar aquí todo, teología bíblica, nos encontramos allá y vean, ya llevamos
4 años como congregación y se encuentran hasta acá muy juiciosos. Ese es un ejemplo de los positivos, de los buenos, de los que ojalá fueran así todos los ejemplos, pero en la mayoría de los casos, mis amados, no. En la mayoría de los casos, las cristianas se salen de las iglesias. ¿Y qué pasó, hermanita? ¿Por qué no volvió? ¿Qué pasó? No, si le contara, no, ese hombre no quiere cambiar. Antes más, yo no pude y volví a recordar esa vieja mujer que era antes y comencé a bailar, comencé a tomar, comencé y no volví a la iglesia. La mayoría de los casos sucede así. ¿Por qué Dios no quiere eso? Porque se va a perder ¿qué? El alma. Dios no permitía eso en Israel. En los tiempos de Israel, cuando se partió las tribus en dos, las 12 tribus fueron partidas en dos, en 10 y en 2, Israel, ¿sí? Y Judá y Benjamín. Fue por la desobediencia de Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Salomón tuvo más de 700 concubinas y 300 esposas de las naciones. Comenzó a tener mujeres de todas las naciones, como que eran enamorados de berraco, ¿cierto? Entonces, dice la palabra que por ese motivo fue que él inclinó su corazón a los otros dioses de las naciones. En un momento, ahí en Primera de Reyes, del capítulo 9 al 14, usted va a ver esta historia. Y usted va a ver que Salomón comenzó a alabar a los baales de las naciones, a hacerles estatuas, a inclinarse delante de ellas y a dejar a Jehová de lado. Bueno, Dios se enojó por esto. ¿Cuál fue el castigo? Partir las 12 tribus en 2. Ese fue el castigo. Lo que nunca hizo el rey David fue uno de los mejores reyes de Israel. Lo que no hizo su padre, lo hizo su hijo. ¿Sí? Eso fue lo que pasó y Dios decidió castigar las 10 tribus que quedaron en manos de un capitán que era enemigo de David, Jeroboam. Y por medio de Jeroboam los llevó más a la idolatría. Nos entregó a la idolatría con capital en donde les digo ahorita en Samaria. De ahí vienen los samaritanos. Es una mezcla entre israelitas y la cultura pagana de las naciones. Por decirlo en este tiempo, el catolicismo es una mezcla de eso, de paganismo y de cristianismo. Por eso hay que colocar mucho cuidado, porque se hacen prácticas paganas también allá. Una de esas es las que dice Éxodo capítulo 20 del versículo 1 al 6. Adorar a dioses ajenos que Dios no permite. Dios se enoja por eso. Entonces, en esa historia, mis amados, los hijos de los dioses se están mezclando con las hijas de los hombres. ¿Y qué fue el resultado? El resultado fueron hijos que eran varones de renombre. Hasta ahora todo muy bien. Hijos que tenían buen nombre en la tierra, ¿cierto? Entonces, los hijos de esta unión ilícita fueron varones de renombre, ahí en el versículo 4, ya lo leímos, ¿cierto? Valientes, poderosos, vigorosos, hombres con muchas habilidades de sus padres heredadas, ¿sí? Pero con una ineficiencia. ¿Cuál será esta? Era demasiada su maldad y el pensamiento de ellos era orgulloso, engreído, aprovechado, eran soberbios y sobre todo no querían saber nada de quién, de Dios. Versículo 5. El poder los cegó. Ojo, porque si van a ser varones de renombre, varones que Dios les dio autoridad sobre la tierra, sobre naciones, sobre pueblos, ojo, porque el poder los cegó. Esto mismo volvió a suceder posteriormente en la Biblia, luego del diluvio, luego que otro hombre se levantase con estas mismas características de soberbia, el orgullo, la malignidad, el ser ingreído, el ser insoportable, arrogante delante de los ojos de Dios. ¿Quién será? ¿Quién será este hombre que luego del diluvio, exactamente después del diluvio, no se pasaron 3 ni 4 capítulos para que saliera un hombre con estas mismas características?
Nimrod. ¿Sí? Ya lo habían dicho, gracias hermano. Están viendo la Biblia, qué bendición. Nimrod, ¿sí? El primer poderoso en la tierra. Esto lo podemos encontrar ahí en Génesis capítulo 10. Vamos con la Biblia más adelante. Capítulo 10, Génesis, versículo 8 al 10. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos desde el 9, pero desde el 8. Dice la palabra: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acab y Calné, en la tierra de Sinar. Vamos a dejar hasta ahí, mis amados. Resaltemos las cualidades de Nimrod. Era nieto de Cam, hijo de Noé, o sea, era bisnieto de Noé. Una gran característica, ¿sí? Tenía poder, ¿sí? Mucho poder, y era el que tenía más poder en su tiempo. Otra cualidad positiva, era vigoroso. Bueno, vamos a ver qué no va a ser tan positiva. Vigoroso cazador delante de Dios. Cuando uno profundiza en esto, usted va a entender qué significa. No es que signifique algo bueno. Ahorita vamos a explicar. Otra cualidad positiva. Era el rey de un imperio, del rey del imperio más grande, más poderoso, la capital de Mesopotamia, Babel. Babel es lo que se llama luego y posterior Babilonia, ¿sí? El más conocido, pero también tenía otros imperios que él había conformado. Entre ellos está Erech, Acab y Calné en la tierra. Pero luego la Biblia habla de Sinar, luego la fundó y edificó luego Nínive, Rehobot, Calá y Resén, ciudad grande. Eso está en el versículo 12, ¿sí? Estas son las cualidades que hablan la Biblia de este personaje orgulloso, maligno, engreído, insoportable delante de Dios, ¿sí? Tres cualidades para resumir: que tenía linaje, venía de un muy buen linaje. Ya saben que era ¿qué? ¿Bisnieto de quién? De Noé, ¿sí? Dominio, Dios le dio dominio y le dio autoridad sobre naciones, sobre pueblos, sobre mucha humanidad de ese entonces. Y tres, su fuerza y su destreza. O sea, Dios le dio cualidades positivas, pero parece que Él las utilizó ¿para qué? Para hacer no el bien, sino el mal. ¿Ok? La última cualidad puede ser interpretada como desafiante para Dios. O sea, si usted busca otras traducciones aún más antiguas que la Reina Valera, a veces la Reina Valera no nos entrega profundidad. A veces nos toca ir al idioma original para mirar otras cosas. Y cuando aquí se dice que era cazador delante de Jehová, otras traducciones van a decir que era desafiante para Dios, que él creía que su poder, que las cualidades positivas que Dios le había dado, él nunca le dio la gloria y la honra a Dios por eso. Antes lo contrario, soy yo soy el berraco, yo soy el poderoso, yo soy el que mando y aquí se hace lo que yo diga, y si no quiere usted, entonces ¿cómo la va a poner? Decimos aquí en Colombia. Dios no existe, que cuente Dios. Dios soy yo. Es que si yo no me levanto a trabajar, entonces nadie me da la comida. Habrán personas en este tiempo así. Habrán personas que piensan así. ¿Cierto que sí? Que desafían a Dios, que no quieren saber nada de Dios, arrogantes delante de Dios, que exigen o exceden el dominio que Dios les ha dado, que tienen rebelión contra Dios.
Hace poco decía un hermano en una charla que yo grabo, en un estudio que grabo los jueves en vivo, un hermano de Bucaramanga. El hermano no quiso decir el nombre y yo tampoco lo voy a decir. Habíase una vez un presidente que dijo en los medios de comunicación que Dios había tenido sexo con María Magdalena. Por Dios, ¿cómo se le ocurre? ¿Será que nunca ha leído la Biblia? Parece que no. Más bien lo que ha leído ha sido libros apócrifos, libros gnósticos, que hablan ese tipo de historias, pero estos libros fueron prohibidos por la iglesia primitiva, y los que escribieron estos libros, como Valentino, como Marción y otros, fueron herejes del primer siglo, fueron sacados de la eclesía, de la congregación. ¿Vamos a creerle a herejes? No, la Biblia no dice eso. Dios, ¿para qué necesitaba tener sexo con mujeres si Dios no vino a eso? Dios vino a libertarnos del yugo de la muerte. Él no vino a eso. Entonces, es la verdad. Pero ¿qué sucede cuando un personaje que tiene poder, que tiene autoridad, que Dios le ha dado autoridad de gobernar un país, dice estas cosas? ¿Será arrogante? ¿Será un Nimrod de este tiempo? Posiblemente. Y así como estos personajes han habido muchos, y los van a ver, que se olvidan de Dios, hablan blasfemia delante de Él, y tienen poder y tienen autoridad, y Dios se las dio, ¿cierto? Entonces, nuevamente un ser humano que tiene el poder, que tiene fama, que tiene autoridad, que tiene dominio, se enloqueció y se olvidó del Dios de su descendencia. ¿Quién es el Dios de la descendencia de Nimrod? Jehová de los ejércitos. Nada más ni nada menos. Él era familiar de Noé, el que sobrevivió al diluvio, el que pudo ver lo que pasó antes del diluvio, el que hizo el arca, el que preparó, el que predicó, del que se burlaba la humanidad de ese entonces, que no creía que iba a suceder el diluvio. Nada más ni nada menos, era bisnieto de él. Pero en vez de escuchar a su tatarabuelo, no lo escuchó, sino que siguió pues su soberbia, su orgullo, y se olvidó del Dios de sus padres. Nimrod fue fundador de los primeros reinos de Mesopotamia, de lo que se llama Ur de los Caldeos. Posteriormente, 200, 300 años después, llegó Abraham, ¿cierto? Que estaba viviendo en estos lugares. Pero Abraham sí decidió seguir el Dios de sus padres, ¿sí? Entonces, el fundador de esta ciudad, de donde venía Abraham, ¿quién era? Nimrod. La palabra Babel significa en el idioma original la cuna de los dioses, con su capital Babel, que significa la puerta de los dioses, la puerta. O sea que lo que él quiso fue hacer en Babel una puerta para los dioses en plural. ¿Cuáles dioses? Explíquenme eso, hermano. Bueno, los dioses de las naciones, los Baales de las naciones. Ese era el plan de Nimrod. En otras palabras, un poltergeist. Hay una película que llama así, ¿sí? Una puerta dimensional. Pongámonos misteriosos. ¿A usted le gusta así, con esas palabras? Poltergeist. Una puerta astral, una puerta dimensional, para que entraran los demonios a este planeta. ¿Cómo la ve usted? Por medio de la idolatría. Eso es la idolatría. Es una puerta que usted abre para que los demonios entren a su casa, para que los demonios acaben su hogar, para que los demonios acaben naciones. Esto fue lo que él quiso hacer. Un lugar terrenal que tendría nombre y religión propia. ¿Cuál religión? El politeísmo, dioses, muchos dioses, y la idolatría.
En tradiciones orales, Nimrod representa un símbolo de rebelión desafiante a la autoridad divina. La Torre de Babel lo era, un lugar alto de adoración, ¿sí? Pero no a Yahweh, no al Dios de los ejércitos. Él era desafiante a la autoridad divina. La Torre de Babel era un lugar alto de adoración, que iba a ser desafiante para Dios, y al liderazgo ambicioso sin Dios. Él quería tener un liderazgo, sí, claro, pero muy ambicioso. Claro, hacer una torre, dice, hasta los cielos, dijo, algo muy ambicioso, pero que iba a ser enojar a Dios, sin Dios. Se cree que Nimrod era un gigante, ojo con esto, se cree que era un gigante de estatura, ya que sus familiares lo eran como los descendientes de Canaán, ¿sí? Hijo de Cam. Recuerde que Nimrod también es de Cam, ¿sí? Y Cam, de los 3 hijos de Noé, fue el que... ¿Qué le pasó a Cam? Dios le dio una maldición, porque lo vio desnudo. Bueno, no a Dios, a Dios nadie puede ver desnudo, sino ¿a quién? A Noé. Él recibió una maldición. Y su descendencia, ¿qué pasó? Si ya está maldito, su descendencia pues sigue maldita. Bueno, Nimrod viene de esta descendencia de Cam. Ok. Entonces, Nimrod también viene de los Refaitas y de los hijos de Anac en Números capítulo 13, 28. Sigamos adelante, no nos quedemos ahí. En esto se puede relacionar con los hijos de los dioses, con las mujeres, los Nefal o los Nefilim o los caídos en el idioma hebreo. Una generación que cayó. ¿Sí? Bueno, según el historiador judío Flavio Josefo, que es una fuente del primer siglo, que está muy cercana, o sea, es de las mejores fuentes que hay, que los historiadores utilizamos constantemente, escribió sobre Nimrod. ¿Y él qué habla de Nimrod? Él dice, dijo que se vengaría de Dios. Mira lo que dice Flavio Josefo de Nimrod. Él dijo que se vengaría de Dios si quisiera volver a ahogar el mundo. Para esto construiría un edificio muy alto para que las aguas no lo alcanzaran. ¿Cómo la vio usted? Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo 4. Yo vendo ese libro, el que lo quiera lo puede comprar, de Flavio Josefo, espectacular, ¿sí? Entonces, Nimrod se rebeló contra Dios, igual que sus antepasados antidiluvianos, y según Josefo, persuadió a que sus seguidores lo llamaran un semidios, un hijo de los dioses. Nimrod se creía un semidios, ¿sí? Hijo de los dioses, vigoroso, poderoso, hijo de los dioses. Por eso Dios se introdujo en su trabajo, en su mayor inquisición, que era hacer ¿qué? La torre de... Ese era el mayor trabajo que él quería hacer, ¿sí? Dios se introdujo. ¿Qué hizo Dios en la torre de Babel? ¿Sí? Confundió el lenguaje de los que estaban allí, porque había solamente un solo lenguaje, un solo idioma. Se cree que era el hebreo paleolítico, que era el idioma universal hasta este entonces, ¿sí? Y ahí es donde salen las 70 lenguas madres que hay en la tierra. Ojo, lenguas madres de las cuales provienen las otras lenguas. No es que hayan 70, hay más lenguas, pero hay 70 lenguas madres que salieron de allí, de este lugar, desde el tiempo de la Torre de Babel, que Dios confundió la lengua e hizo más de 70 lenguas. Y de allí en adelante los hombres se fueron a habitar toda la tierra, pero ya cada uno con su lengua. ¿Sí están entendiendo, mis amados? Ok. Otras cosas de Nimrod para tener en cuenta, pero no lo dice el historiador Flavio Josefo. Eso ya es, lo dice Google, de quién era Nimrod.
dice que, según la creencia de los paganos, Nimrod murió joven, dejando viuda a su reina Semiramis. Al morir, su espíritu voló al sol, el cual tomó posesión de él y llegó a ser inmortal. Y de esa forma llegó a ser el Señor del cielo, el Dios Sol. Y aquí viene la historia del Dios Sol. Semiramis quedó embarazada siendo virgen por el espíritu de Nimrod, que bajó y entró a su matrix a través de un rayo del sol. Otra leyenda de él: nace el niño Dios llamado Tamuz, cuyo nacimiento ocurrió el 25 de diciembre. Semiramis muere y su espíritu vuela a la luna, llegando a ser la diosa luna y la reina del cielo. Esto está en Jeremías capítulo 7, versículo 18, capítulo 44, versículo 17 al 19 y 25. Cuando su hijo Tamuz murió, según la tradición pagana, su espíritu voló a la estrella del este, a Venus, y en primavera se puede observar a toda la familia unida. ¿Quién conocía esa historia de él? La historia continúa, porque él muere joven, ¿cierto?, por un jabalí, el cual él cae en un árbol de pino que estaba seco, y después de esto ese árbol de pino resucita también. O sea, cobró vida a él caer en él. Y de ahí en adelante viene esa tradición del árbol de pino que se decora, ¿cierto?, desde Babel, desde Babilonia, recordando la venida de Tamuz y la resurrección de Tamuz. Una historia muy parecida a la historia de Jesús. Por eso la Iglesia Católica hizo esto. Ellos creían en esa tradición porque en las fiestas de Saturno romanas tenían esa tradición de las Saturnalias, del nacimiento del sol. Unieron esto y colocaron el cristianismo y hicieron un sincretismo. Unieron lo bueno con ¿qué? En una misma fecha. Tremendo lo que hicieron. Claro, porque los romanos todavía creían en estas historias. Recuerden que los romanos provienen también de los griegos, y los griegos también tenían esta misma historia. Y los griegos, ¿de dónde sacan ellos estas historias? De la madre de las abominaciones, de Babel, de Babilonia. Apocalipsis habla de esto. Realmente de donde salen todas estas abominaciones es de la reina de las abominaciones, de Babel, de Babilonia, de Mesopotamia. De allí vienen los dioses o semidioses con los cuales Yahweh combatía en el Medio Oriente. Hablamos de Baal, hablamos de ¿quién más? De Astar, de Ishar, de todos esos dioses de la Biblia que el pueblo de Dios combatía y que se inclinó en su tiempo y que Dios los castigó por eso. ¿De dónde viene? Ya saben de dónde viene, de Mesopotamia. ¿Sí? Ok. Entonces, hermanos, el poder puede dejar sin vida al ser humano. Cuando una persona tiene mucho poder, cuando Dios le da poder, le da autoridad, posiblemente en el trabajo, posiblemente un presidente, posiblemente en una posición alta. Si el ser humano no es de Dios, y tiene que ser una persona muy de Dios, se puede llenar de orgullo, se puede llenar de prepotencia, se puede olvidar de Dios, y esto es lo que pasa en este mundo constantemente. Y lo vemos, y lo vemos, y lo vemos constantemente en líderes que Dios ha colocado en la tierra. Muchos presidentes que maldicen a Israel, y uno de ellos murió por hacer esto. Ustedes saben quién fue. Solamente Dios le dio un mes después de esta maldición. Maldigo a Israel desde mis entrañas. Y desde las mismas entrañas que él dice, le salió ¿qué? Una enfermedad. Le salió cáncer y duró un mes. Y por más brujos que se fue a conseguir en Cuba, porque se fue para Cuba inmediatamente a buscar los chamanes, los mejores doctores supuestamente que hay en el planeta Tierra, eso es una gran mentira. No pudieron devolverle la vida a este personaje, porque Dios ya había decretado un día para este personaje
¿Cómo se le ocurre maldecir a Israel? Yo digo que no maldigo a Israel, maldigo a Dios directamente, porque el Dios de Israel tiene nombre. Y por medio de Israel llegó el nombre, ¿de quién? De Dios. Por medio de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por medio de los profetas. Por medio del Mesías que nace de todo ese linaje. Proviene la Biblia, proviene nuestra fe, proviene el Salvador. ¿Cómo se le ocurre a alguien decir estas palabras? Y constantemente escuchamos por ahí a presidentes que odian al pueblo de Israel. Está bien, sí, es un pueblo como cualquier país en parte, pero ellos pecan como nosotros pecamos. No hay nadie perfecto, no hay una nación perfecta, ¿cierto? Pero también hay un plan de Dios con ellos, que Dios también los va a restaurar y que Dios los va a despertar a que busquen, a que se encuentren con el Mesías. Hay un plan y Dios sigue con sus planes, gústele o no nos guste, ¿cierto? Hay un plan, simplemente hay que orar por las naciones, hay que orar por Israel. El Salmo 121, versículo 4 habla sobre eso, sobre que Dios no duerme. Dios no duerme. Si usted cree que duerme, bendito el que guarda a Israel, y Él no duerme, y es bendito. Sí, entonces, hermanos, el poder puede dejar sin vida al ser humano. Claro, depende de sus palabras que usted diga. Ojo con lo que usted diga, porque si usted ofende a Dios con lo que dice, se puede estar echando enemigo ¿a quién? A Dios. Por el poder muchos hombres se olvidan de Dios, sí. Por el poder se matan los hijos de los hombres, sí. Por el poder venden su dignidad, sí. Por el poder se hace lo malo delante de Dios. ¿Ustedes qué dicen? Día tras día, hora tras hora, en este planeta Tierra, sí. Uno de ellos, hemos hablado, que fue Nimrod, ¿sí? Fue reducido en su soberbia por Dios. Dios lo redujo tanto que acabó su imperio y no lo dejó vivir tanto tiempo. Murió de joven y lo murió de la forma más triste para un judío. En este caso, para un judío, un cerdo, lo peor. Un jabalí, es un cerdo, ¿cierto? De la forma más miserable. Ajá. Creyéndose un semidios, Dios lo rebajó de ese semidios a una simple criatura. Le hizo recordar que era una simple criatura y lo mató una criatura peor, un cerdo. Ajá. Hermano, recuerda que si hoy estás en buena posición económica, material, dices, yo tengo todo lo que tengo porque yo soy un berraco. Porque me ha tocado trabajar, me ha tocado estudiar, me he desvelado. ¿Qué cuente Dios? Posiblemente muchas personas se han olvidado de Dios porque tienen poder. Pero tarde o temprano el Señor se va a acordar, va a hacer juicio y posiblemente pueda ser, o de alguna otra forma, va a ser algo parecido de lo que hizo con Nimrod. Entonces, el mensaje de esta mañana, mis amados, es que si Dios nos ha bendecido, si Dios nos ha dado una buena economía, si Dios nos ha dado cosas materiales, si nos ha dado poder, si nos ha colocado en una alta posición económica, política, religiosa, porque este mensaje es para todos también, aún nosotros los que predicamos. Si nos llenamos de mucha soberbia, también viene el castigo para nosotros, ¿sí? Y también ha sucedido a muchos pastores que se llenan de soberbia, que se llenan de orgullo y también caen. Ajá. Entonces, recuerda cómo cayó Nimrod, recuerda. Y Babel, Babilonia, porque luego de Babel va a caer Babilonia en manos
¿Del rey qué? Del rey Ciro. Y el rey Ciro va a ser un rey que va a ayudar al pueblo de Judá a restaurar la muralla y a restaurar al pueblo de Dios otra vez de nuevo. O sea, Dios lo utilizó, pero para conviene. No te olvides de los pobres. Si Dios nos ha dado dinero, si Dios nos ha dado, hermanos, no se olvide de la gente pobre que necesita. No se olvide que hay muchas personas que no tienen las cualidades económicas que nosotros tenemos. Dios quiere eso. Si Dios nos ha dado poder, si Dios nos ha colocado en autoridad, es para que usted, con esa bendición, bendiga a otras personas. No sea miserable, porque los miserables también van al lago de fuego, dice Apocalipsis. No sea miserable, acuérdese de a dónde has caído. Recuerda, dice el mensaje a la iglesia de Éfeso, haz tus primeras obras. Recuerda de dónde has caído y no te olvides del primer amor. El primer amor es Dios, el primer amor es Jesús. Amén. Recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4 versículo 6. Y primera de Pedro 5:5 dice lo mismo. Ciertamente dice Proverbios capítulo 3 versículo 34. Con estas palabras termino en esta mañana, mis amados. Ciertamente Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Amén. El Señor ciertamente se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Amén. De esta manera, mis amados, hemos hablado, hemos pronunciado, hemos destacado, hemos visto la vida de Nimrod de cierta manera. Vimos en el capítulo 6 de Génesis también cómo es que Dios quiere que los hijos de Dios no se mezclen con las hijas de los hombres. Si usted hace parte del pueblo de Dios, sepa, mis amados, sepa que si usted desobedece lo que Dios quiere para su familia y para usted, va a haber castigo. Y posiblemente este castigo, como yo lo dije al principio, posiblemente usted no vuelva a la iglesia porque decidió tener contacto con alguien que no quiere saber nada de Dios. El pueblo de Dios cayó muchas veces. Salomón cayó. El rey David cayó por este motivo también, por ponerse a ver una mujer bonita, hermosa, deseosa, la esposa de uno de sus mayores del ejército. Cayó también, general. Cayó Salomón. Cayó Salomón, cayó el rey David. No permitamos eso en nuestros hogares, en nuestras familias, mis amados. Sigamos con el pueblo de Dios. Amémonos, protegámonos los unos a los otros. Y si el Señor lo ha colocado a usted no en un altar, sino en una alta posición de tener dinero, de tener fama, coloque mucho cuidado, porque uno de los mayores enemigos de Dios es el dinero. El dinero puede ser positivo si usted lo sabe qué, lo sabe administrar, lo sabe controlar, pero no deje que ese dinero lo llene usted de orgullo. Que el Señor me lo bendiga en esta mañana, que el Señor me los bendiga en esta semana, que el Señor esté con ustedes, mis amados. Hemos escuchado la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por el mensaje de ella. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Con todo